¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este jueves 21 de mayo con lluvia. Buen día para todos. Estamos bajo alerta naranja por un fenómeno de tormentas fuertes y lluvias intensas. Está todo el territorio bajo advertencia y les diría que el norte de Rocha, el este de 33 y todo el departamento de Cerro Largo son los únicos que tienen color amarillo. El resto del territorio color naranja para esta advertencia meteorológica por ese fenómeno de tormentas y lluvias, y es una alerta que va a actualizarse a las 8 menos 10 de la mañana por parte de Inumet, así que en un rato les damos las últimas noticias al respecto. A esta hora 19 grados en el sur, 97% de humedad, y la máxima hoy en el sur del país va a ser la que tenemos ahora, 19, no más que esto. Cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas en la mañana, y de tarde las tormentas se irían alejando y solamente quedaría cubierto con precipitaciones. Por el centro del país, 18 grados ahora, 98% de humedad, la máxima será de 21, va a estar cubierto con precipitaciones y tormentas durante todo el día. Y en el norte hay 20 grados en este momento, hay tormentas, 96% de humedad, y el momento de mayor calor será en las primeras horas de la tarde con 23 grados. Estará así hasta la noche, con precipitaciones y tormentas. Todo pasa. Las noticias en bandeja. 5 hombres más fueron imputados por un delito de prometer pagar a una adolescente a cambio de la ejecución de actos sexuales, y estos tampoco irán a prisión. En total ya son 11 las personas a las que se le formalizó una investigación por esta misma causa, y además hay otro imputado por el delito de contribución de explotación de adolescentes. La Marcha del Silencio, que se realiza todos los 20 de mayo desde hace 25 años, tuvo anoche una celebración diferente, sin personas caminando por 18 de julio, pero con múltiples actividades y amplia difusión. Se hizo una movilización virtual y ciudadana en recuerdo a los detenidos desaparecidos de la última dictadura, con el reclamo de siempre, verdad y justicia. El director blanco de Antel, Gustavo Delgado, renunció al cargo ayer para pasar a cumplir funciones en la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC. La razón de su alejamiento y traslado no se vincula con el reciente cese del presidente de la empresa estatal, Guillermo Iglesias, resuelto por Luis Lacalle Pou el martes. El gobierno aceptó finalmente el ofrecimiento que hicieron las empresas Google y Apple para aplicar en Uruguay la nueva tecnología que permite a una persona saber si estuvo en contacto o cerca de un paciente con COVID-19. La herramienta será parte de la actualización de la app Coronavirus UI, desarrollada por el gobierno uruguayo y Genexus, y que ya permite atender de una mejor forma la pandemia del nuevo coronavirus. El gobierno terminó de ultimar los detalles del regreso a clases con una reunión anoche en la Torre Ejecutiva, y hoy el mandatario anunciará la vuelta a las aulas, que será voluntaria, gradual y por zonas. Más temprano, los 3 referentes del equipo científico que asesora al gobierno, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, brindarán por primera vez una conferencia de prensa. La Organización Mundial de la Salud reportó ayer el mayor total de casos de COVID-19 registrados en 24 horas, mientras las infecciones en todo el mundo alcanzaron los 5 millones. Brasil confirmó casi 20.000 nuevas infecciones en un solo día, consolidándose como el tercer país del planeta con más enfermos. Estados Unidos y Rusia son los únicos que lo superan. De 7 a 10, todo pasa. Siendo las 7:06 de la mañana, les contamos que, vamos a desarrollar en instantes toda la información, y luego sobre las 8 estaremos entrevistando a la toxicóloga Amalia Laborde. También hoy estaremos charlando con el economista Ignacio Munyo, que es el nuevo director de Ceres. ¿Y qué más? Y vamos a estar hablando también con la nueva titular de Uruguay Crece Contigo, Cecilia Sena, y más tarde la columna de Mario. Así es. Bueno, empezamos a desarrollar las noticias. Les contamos que el Sistema Nacional de Emergencias publicó su informe diario en el que actualiza los datos sobre COVID-19 en Uruguay. Ayer se registraron 8 casos positivos respecto del martes, y la cantidad de casos positivos entonces desde el comienzo del brote asciende a 746. En la última jornada se hicieron 836 exámenes, de los cuales 824 arrojaron un resultado negativo y 12 positivo, pero los casos positivos confirmados
nuevos son 8. De los casos confirmados desde el arranque del brote en marzo, 588 ya se recuperaron y hay 138 que están cursando actualmente la enfermedad y 20 fallecidos. En total sigue habiendo, como en los últimos días, 4 personas en cuidados intensivos. Hay 102 casos confirmados en personal de salud desde el 13 de marzo. De estos, 95 están recuperados, 6 están cursando la enfermedad y hay un fallecido. Desde la llegada de la enfermedad a Uruguay se hicieron entonces un total de 35.630 test y de esos 34.730 resultaron negativos y hay unos 900 positivos. Los departamentos en los que hay casos activos de coronavirus hoy son 8 porque se agregó Artigas, como les contábamos ayer con el primer caso. Entonces está Artigas, está Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera y San José. Bueno, vamos a hablar de esta causa de explotación sexual de menores que sigue teniendo imputados, ¿no? Aunque ninguno en la cárcel. ¿Qué pasó ayer? La justicia imputó a los 6 hombres que habían sido detenidos el martes por presunta contribución a la explotación sexual de menores, aunque no se estableció esa prisión preventiva para ninguno, sino que solo hay prohibición de acercamiento y de comunicación con las víctimas como medida cautelar. Los 6 hombres imputados ayer se suman entonces a otros 5 que fueron llevados a la justicia el lunes 13 de mayo. La justicia resolvió para esos 5 casos acusar a los indagados de los delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad y todos fueron enviados para sus casas, al igual que en esta oportunidad. La fiscal de delitos sexuales, Darvinia Viera, se retiró del juzgado sin hacer declaraciones porque el caso se declaró como reservado. Nada va a decir la fiscalía, declaró. Esto sorprendió a los periodistas que esperaban alguna palabra de Viera, pero ella dijo no voy a hablar y mientras decía eso caminaba por la calle Juan Carlos Gómez en la Ciudad Vieja hasta su auto sin responder a ninguna de las preguntas de los periodistas. Según dijeron a Telemundo y al Observador fuentes judiciales, la reserva de la investigación fue un pedido de la propia fiscal, así como de los abogados de todos los imputados. Los defensores plantearon en la audiencia su malestar por la filtración de la información respecto a los imputados del lunes y querían evitar ese antecedente. Entre los datos que se divulgaron, recordemos, ya se mencionó que el lunes 13 fue imputado un ex juez de menores, uno de los dueños de un boliche de Punta del Este donde se realizan fiestas electrónicas, el diputado colorado suplente Nicolás Ortiz, un arquitecto y un ex asesor de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. Entre los imputados de ayer ya se informó que se encuentra un militante del Espacio 40 del Partido Nacional que figuró como 9º suplente a la Junta Electoral de Montevideo, según un comunicado del sector en el que se anunció ya la desvinculación del indagado de ese grupo político que lidera Javier García. ¿Qué pasó cuando salieron los abogados? Bueno, ellos dijeron que desde la Fiscalía se les pidió esa reserva, simplemente se limitaron a informar que los detenidos fueron imputados por el mismo delito que los anteriormente formalizados, es decir, delitos de ofrecimiento y explotación. El único que habló algo fue Víctor de la Valle, el último de los abogados en salir, y él confirmó que ya apeló a la decisión de la Fiscalía y consultado sobre si vio algo raro en la investigación y en lo jurídico, de la Valle dijo sí, las escasísimas pruebas que hay. Está todo apelado, lo que te puedo decir. ¿Cómo sigue la investigación ahora? No se pregunten a la fiscal. La fiscal dijo que le preguntáramos a los defensores. ¿Pero qué delito se tipificó? ¿El delito que se tipificó? No, el delito es el mismo de la semana pasada. O sea, promesa o retribución. ¿Se va a apelar usted? Ya apelé. ¿Ya apeló? ¿Tuvo algún matiz la audiencia o la investigación que le llame la atención, doctor? Sí, escasísima prueba que hay. ¿Escasas pruebas? ¿Se la a la fiscal cuando salió? Digo, ¿hubo algún inconveniente, algún intercambio jurídico dentro de la audiencia de posiciones? Sí, intercambios hubo mucho. Ahora, doctor, usted habla de las pruebas. ¿Las pruebas no son contundentes? ¿Eran las mismas que tenía, se presume, la semana pasada? ¿A cuántos defiende usted, doctor? A uno. Bueno, y ayer se llevó adelante la 25ª Marcha del Silencio, la número 25, de una manera atípica, con una transmisión virtual mediante los medios públicos y las redes sociales, con fuerte presencia de mensajes en todo Montevideo, en algunos sitios del interior también, mediante carteles, flores
y bueno, se marcó una fuerte presencia también en redes sociales en este contexto de pandemia en el que no se podía congregar la gente en la calle. Previo al mensaje de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente y también viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, Matilde Rodríguez Larreta, dio una conferencia de prensa en la que anunció que se había reunido con el presidente Luis Lacalle Pou y que éste había querido hacerse presente en una fecha tan importante como lo es el 20 de mayo. Rodríguez Larreta dijo que la Secretaría está redoblando su compromiso con la paz, que emana del más estricto cumplimiento de los derechos humanos. Además, señaló que van a continuar colaborando y enriqueciendo la memoria del pueblo uruguayo y redoblando el compromiso para que no vuelvan a suceder estos episodios. También se refirió a la historia del 20 de mayo e hizo referencia a su propia experiencia con respecto a la marcha. Es un día especial, siempre decimos, comienza mayo y ya empezamos a sentir un clima especial, toda la familia lo siente, por supuesto es un recuerdo familiar muy fuerte, no es necesario entrar en detalles, todo el mundo los conoce, los detalles, y yo digo algo que es fuerte pero que los jóvenes deben aprender. El 20 de mayo no es un invento, el 20 de mayo surge de las autopsias de los cuerpos de Selmar y el Toba. De ahí surge un 20 de mayo. Y el 20 de mayo fuimos después, años siguientes, al cementerio a rendir culto y ahí se arrimaron los familiares. Yo vi por primera vez los pañuelitos blancos en las señoras en esos años que posteriores al fallecimiento, que íbamos al cementerio donde ellas se hicieron presentes y poco a poco se fueron de buena manera adueñando de la fecha. Así se convirtió en la fecha de los detenidos desaparecidos y todos estamos unidos en esa fecha y queremos estar presentes. Hoy más que nunca sentimos esa ausencia justamente por no poder estar presentes y juntos. En cuanto a la búsqueda de restos de desaparecidos en los batallones, Rodríguez Larreta dijo que desde la Secretaría se está brindando apoyo administrativo y logístico, pero que aún no hay novedades. Una medida que no sea conocida, todo está a la vista, es transparente, nosotros estamos apoyando desde el punto de vista administrativo y logístico a las excavaciones que se van llevando a cabo en los batallones. Hemos proporcionado toda la infraestructura para que así se siga haciendo. Por lo tanto, medidas nuevas no hay, simplemente tenemos la esperanza de que esto tenga un buen resultado para los que están esperando justamente encontrar a sus seres queridos. También ayer se llevó a cabo un homenaje en el Palacio Legislativo, como de costumbre, a los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, que precisamente fueron asesinados ese 20 de mayo del año 76 en Buenos Aires, junto con los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw. Santiago Gutiérrez, nieto de Gutiérrez Ruiz, y el ex senador Rafael Michelini, que es hijo de Selmar y además se llama como el padre, Selmar Rafael Michelini, estuvieron en el homenaje. Fue un 20 de mayo muy especial para la familia Michelini porque la muerte de Felipe está súper fresca, ¿no? Fue hace poquito. El ex legislador del Frente, Rafael Michelini, habló de los casos impunes y también de su padre. Para mí es un recuerdo que vive en mi alma. Bueno, mis hermanos chicos ni lo pudieron tener. Y así le habrá pasado a los hijos del Toba, que eran más chicos todavía. Recordamos dos figuras, dos parlamentarios, pero también recordamos que esos crímenes están impunes. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que reflexionar. Porque cada vez que el pueblo uruguayo, a través de sus partidos y sus organizaciones, se divide y no tiene claridad, no avanzamos en estos temas que queremos avanzar. Porque yo no puedo creer que nadie diga que sobre esos crímenes tiene que haber impunidad. Yo tuve el privilegio, miren lo que les voy a decir, el privilegio de poder enterrar a mi padre. Otros no. Nosotros estamos dispuestos a la piedad, pero tiene que ser la piedad compartida de todos. Hay información, seguramente no se hallen quizás todos, pero hay información real para avanzar sobre el tema de los desaparecidos.
y tiene que haber justicia. La Cámara de Representantes también realizó una sesión extraordinaria para conmemorar la Marcha del Silencio. Entre todas las intervenciones se destacó la de la diputada del Frente Amplio, Verónica Mato. Ya les adelantamos ayer que Verónica Mato iba a tener un discurso muy emotivo porque ella es hija del militante comunista Miguel Mato, desaparecido por la dictadura en 1982, seguramente uno de los últimos desaparecidos de la dictadura uruguaya. Esos nombres, esas fotos ausentes se resignifican porque son los hijos, los padres de personas que conozco, con las que he compartido momentos, con las que he crecido, personas que están hermanadas conmigo, a las que no les tengo que explicar este vacío que me acompaña, ella decía, huella minémica que nació la primera vez que vi a mi padre y a mi abuela llevando una foto de mi papá. ¿Dónde están? Así cerró su discurso la diputada Frente Amplista Mato. Y la presencia, la actividad, digamos, en la Marcha de Silencio, en realidad se pudo ver en la avenida 18 de Julio a través de pisadas blancas. Fue intervenida la calle, el pavimento tenía muchas huellitas blancas, junto con los carteles de las personas desaparecidas, y tal como pidió la organización, allí estuvo una camioneta que proyectó los rostros de estas personas en silencio. Sobre las 19 horas se realizó el mensaje central de la organización, que se transmitió en los medios públicos y también en varios canales privados, ¿verdad? Sí, pero no entero. Claro. No entero, y en parte de eso. Y bueno, y en redes sociales también se pudo escuchar. Las madres y los familiares de los uruguayos detenidos desaparecidos lamentaron en el mensaje no poder realizar la movilización presencial, pero resaltaron también la importancia de la búsqueda de la verdad. Esta marcha será algo especial, pues no viviremos eso tan importante e insustituible de una marcha real, donde sentimos el abrazo cálido y colectivo que año a año, con diferentes creencias, diferentes generaciones y banderas, nos hermanan en el mismo propósito. Nunca más dictadura ni terrorismo de Estado. Esta vez lo haremos con distancia física, que nos demanda la pandemia, pero no distancia emocional, porque junto a las iniciativas de muchísimos colectivos y personas, junto a este video marcha que compartiremos ahora, hemos hecho posible este desafío no presencial. Gracias, muchas gracias por entender que esta lucha por encontrarlos define nuestro presente. Que la memoria de nuestros desaparecidos nos recuerde lo que nunca más debe suceder en nuestro país y el reclamo de verdad y justicia como el más firme camino para construir una democracia sólida, donde la defensa de la vida y la libertad sea el valor que la cimente y nos una. Después de este mensaje fueron difundidas las imágenes de las 196 personas detenidas desaparecidas para que la población pronunciara presente después de cada uno de ellos. Bueno, siendo las 7:20, vamos a hablar un poco del regreso a las clases en las zonas urbanas. Esto lo vamos a conocer hoy en detalle porque de noche el presidente de la República, en una conferencia que va a ser a la hora de los informativos de televisión, va a confirmar día, hora y de qué manera van volviendo, ¿no? Va a ser gradual, como hemos contado acá, pero ya se puede vislumbrar algo. Ayer, ¿qué pasó? El presidente Luis Lacalle Pou se reunió con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y con el presidente de la ANEP, con Robert Silva, el número 1 del CODICEN. La decisión de regresar a las clases presenciales está tomada, por supuesto, y ya se anunció que será de manera progresiva en los distintos niveles de la enseñanza. Las clases en todos los niveles, recordemos, se suspendieron el 13 de marzo cuando se confirmaron los primeros casos de COVID-19. A fines de abril reabrieron las escuelas rurales y ahora se espera que el gobierno anuncie el retorno a las clases presenciales, al menos en primaria. En este contexto, ¿no? Los científicos juegan un rol importantísimo, esos profesionales que asesoran al gobierno y los médicos consultados por el presidente Luis Lacalle Pou están todos de acuerdo con que se comience ya. Y hoy vamos a tener una particularidad. A la 1:00 p.m, darán su primera conferencia de prensa Radi, Cohen y Paganini. No lo han hecho hasta el momento. Va a ser como un preámbulo del anuncio de Lacalle Pou de la noche, ¿no? Pero a las 13 horas, un horario en que también un horario en el que también están al aire los noticieros, pero los del mediodía,
van a estar ellos ahí entonces con el logo de Presidencia atrás hablando juntos por primera vez. Algunas cosas que se han trascendido y que falta confirmar es que empiezan en junio las clases y hoy el semanario Búsqueda dice que la vuelta a clases en Montevideo y en Canelones va a ser en una segunda etapa. Ahí va. Queda en la zona metropolitana, digamos, el área del sur del país, más. Queda para una segunda etapa. Sí. Robert Silva adelantó ayer en rueda de prensa que el reinicio de las actividades presenciales en la educación no va a ser igual que antes. Hay algunos planteos que quieren otros sectores comenzar, pero bueno, nosotros estamos a los que el Poder Ejecutivo, esto es el presidente, en el marco del SINAE, de los científicos, de la autoridad sanitaria, nos diga, si podemos, nosotros queremos comenzar a tomar exámenes, queremos que miles de jóvenes que tienen 1, 2 y 3 exámenes en secundaria y en UTU puedan culminar. Sabemos que este regreso no va a ser igual a cuando nos fuimos el viernes 13 de marzo. Hay que combinar las herramientas tecnológicas, la educación mediada por tecnología y la presencialidad. Nosotros reivindicamos la presencialidad como cuestión insustituible del proceso de enseñar y de aprender, pero en las actuales circunstancias, y a futuro ojalá que podamos seguir así, vamos a trabajar por ello, acompañe fuertemente con la tecnología. Como ustedes saben, primero fue la construcción, después las escuelas rurales y luego las oficinas públicas. Bueno, en esta jornada la calle Pou anunciará la próxima actividad que retoma sus actividades entonces, ¿no? Las actividades presenciales, y es el resto de las escuelas de primaria, ¿no? Un motor también, ¿no? que tiene el Estado. Con la aprobación técnica de ese grupo de expertos que lo asesora, el presidente dará cuenta de un regreso voluntario y gradual de uno de los sistemas más grandes del país y que en mayor cantidad de personas moviliza. Según supo el Observador, con fuentes de la ANEP, ya está definido que vuelvan todas las clases de todos los grados de primaria, pero en estos días se discutía la posibilidad de que los primeros en retomar sean los grados más chicos para luego ir regresando a la actividad presencial en los grados mayores. La decisión final, en realidad, solo la conocen pocas personas, ¿no? La calle Pou y ese círculo íntimo, Robert Silva, Pablo da Silveira, que ayer se negaban a dar detalles, ¿no? Le preguntaban, y dicen, no, los detalles los da el presidente mañana. Igual, de acuerdo a fuentes, los medios van sabiendo cosas, ¿no? El Observador y El País hurgaron por ahí y bueno, hay otros informantes de la ANEP que dijeron que el sistema se prepara para que primaria reabra principalmente con los estudiantes que tengan menor desarrollo curricular y que en secundaria se reabra el primer grado y el sexto grado. Además, se reabrirían las UTU con carácter terciario, así como tercero de bachillerato profesional. Y en formación docente, en tanto, reabrirían primero los cuartos grados. Pero hay que esperar a la confirmación de hoy porque muchas veces también se consiguen cosas que después no son las exactas, ¿no? Siempre el Ejecutivo se guarda algo nuevo, sí. que lo sabremos esta noche. La idea es que ya a partir de este lunes, según contó una fuente del Observador, se comiencen a reabrir los centros para que concurran auxiliares de servicio, funcionarios de gestión y de docencia indirecta y bueno, después todo esto para preparar el terreno para que sí en junio arranquen los cursos otra vez. Todas las cosas que estamos contando fueron conversadas ayer en esa reunión entre la calle Pou, Silva y da Silveira. Y cuando se retiraba, el ministro de Educación habló esto con los periodistas. No, hay, como siempre pasa, una serie de conversaciones que se han realizado ya para ajustar protocolos, condiciones, se ha consultado a todas las autoridades que tienen que poner en marcha las ideas que se van a anunciar, pero el anuncio formal se va a hacer mañana, tal como se ha dicho. ¿Compromete particularmente educación primaria? Sí, vamos a hacer un anuncio de carácter general, no quiero entrar en detalles, escalonado y atendiendo a las particulares circunstancias de cada ciclo y de cada zona. Claro, ministro, ¿es más difícil, por ejemplo, para ustedes que están organizando el regreso, el comienzo en los liceos? Cada cosa tiene sus propias dificultades y sus propias maneras de resolverlo, por eso esto no es una cuestión de blanco o negro, de sí o no, esto es una cuestión de atender a cada particularidad y dar respuestas adecuadas. ¿Este calendario implica también públicos y privados o por ahora solo públicos? No, esto abarca toda la enseñanza, pero los detalles les pido que tengan un poquito de paciencia y mañana los van a conocer.
Ya les contábamos ayer que el infectólogo y pediatra Álvaro Galeana, sin pertenecer a ese grupo de científicos, igual fue consultado por Lacalle Pou en las últimas horas porque es un referente. Y porque viene asesorando ya al Ministerio de Salud desde hace un tiempo. Claro, Iba, sí. pero no al ejecutivo en la torre con los científicos. Y Lacalle se reunió con Galeana. Ayer les contábamos lo que decía Álvaro en relación a las enfermedades respiratorias que se pueden contagiar los niños, además del COVID-19, ¿no? En estos días de reintegro. Pero él ha sido uno de los férreos defensores del retorno a clase, ¿no? Al igual que otros médicos que ven con buenos ojos este regreso a las aulas porque el daño social y mental que pueden sufrir los chiquitos es mucho mayor si no vuelven a la educación presencial. Y lo que piensa Galeana, que lo ha dicho en varias entrevistas, es simple, ¿no? El problema es el coronavirus no se va a ir. Eso queda, no tiene una fecha de finalización, va a estar todo 2020 y todo 2021 también, y a la vacuna no la veo todavía muy viable. Entonces hay que arrancar, hay que poner a funcionar la máquina. Hay que también recordar que hubo un cambio de postura de Galeana. Sí. Al principio de todo esto, él decía que la reapertura de las escuelas tenía que quedar para lo último, porque los niños eran los vectores más de mayor contagio y que podían, o sea, que el día que volvieran a las escuelas era inevitable que se abrazaran con sus abuelos. Exacto. Y entonces esa cadena, me acuerdo perfecto de hablar con él. Lo que pasa es que sobre esto último de que los niños serían grandes vectores, también hubo un desmentido hasta de la OMS, ¿no? Ahora los niños no contagian tanto. Bueno, no se sabe, hay como distintas escuelas, hablábamos el otro día con Sabio ese tema, no se sabe exactamente todavía, pero sí, y así como Galeana, hay muchos que han ido como cambiando de opinión porque claramente todo esto es nuevo y se van sabiendo cosas de a poco. Ni que hablar con el tapabocas, ¿no? También. Y Sabio es uno. Sabio al principio decía algo del tapabocas que para él era innecesario si no eras trabajador de la salud, y ahora se pliega a ese llamado para que todos utilicemos el tapaboca por la calle, ¿no? O en lugares cerrados. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, informó ayer que dieron negativos los 300 test aleatorios que se hicieron a maestros y a funcionarios de las escuelas rurales, todos negativos. Las clases presenciales en estas escuelas, recordemos, se retomaron desde el 22 de abril, fue en forma paulatina, hasta llegar a cerca de 800 centros educativos reabiertos en estos días. Las clases en todos los niveles educativos fueron suspendidas el 13 de marzo. Y bueno, Cipriani informó acerca de estos datos alentadores a la prensa y fue antes de entrar a una reunión en la torre ejecutiva. Más tarde también se refirió a este tema, a este resultado alentador, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, a quien le consultaron qué valoración hacía sobre el resultado. Esas son esas señales alentadoras, como fue alentador lo que pasó en la industria de la construcción, ver que podemos poner en marcha estas cosas sin poner en riesgo la seguridad sanitaria. La semana próxima se van a realizar test aleatorios en ciudades de la frontera con Brasil. Hay que cuidarnos la espalda, como se ha dicho, como han dicho los científicos. Las ciudades van a ser Rivera, Aceguá, Isidoro Noblía esa es la última, ahí en Cerro Largo. Donde estuvo Lacalle Pou. Exacto, donde estuvo hace poquito. Y a su vez van a volver a testear pacientes y funcionarios en el Hospital Vilardegó, donde el mes pasado hubo un brote del virus COVID-19. Se despega en la gráfica el punto de Vilardegó. Fueron muchos casos que se juntaron en ese momento. Después eso pasó y bueno, ahora van a volver a testear a ver si quedó algún caso positivo o si ya está todo el mundo curado. Con Mariano todo pasa. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. 7:32 de la mañana, el presidente Luis Lacalle Pou dijo en una videoconferencia con el Comité Judío Americano que evalúa declarar a Hezbollah como un grupo terrorista, siguiendo la línea de otros países sudamericanos, entre los que encontró argumentos muy sólidos en este sentido. Por ejemplo, la Argentina de Macri había hecho exactamente lo mismo, ¿no? Declararon a Hezbollah como grupo terrorista. Estas declaraciones de Lacalle Pou fueron publicadas ayer de tarde por el semanario hebreo con la firma de la periodista Ana Jerosolimsky. Allí se da cuenta de la videoconferencia que mantuvo con Dina Siegel, directora del Instituto de Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americano, y ante la consulta de si el presidente estaba considerando la posibilidad de declarar a Hezbollah como organización terrorista, Lacalle recordó lo que dijo en campaña electoral ante la comunidad judía uruguaya en referencia a que Uruguay se guiaba por la lista de organizaciones terroristas de la ONU.
Se me preguntó en una institución judía uruguaya sobre este tema y yo dije que nosotros seguimos la lista de Naciones Unidas, que Uruguay no tiene su propia lista. Esto fue lo que dijo ayer también el mandatario, según publica el semanario hebreo en su página web. Pero espero cambiar mi opinión. No quiero asegurarlo ahora porque quiero primero hacerlo y luego comunicar. Hace 10 meses no dije, él dice, hace 10 meses no dije que no, pero ahora espero cambiar mi opinión. He leído planteamientos de países sudamericanos que tienen su propia lista y los argumentos me resultaron muy sólidos, agregó Luis Lacalle Pou. Bien, les contamos que un día después de que el presidente le pidiera la renuncia al titular de Antel, a Guillermo Iglesias, después de conocerse la resolución del directorio que presupuestaba a 857 empleados, el director blanco en la empresa, Gustavo Delgado, renunció ayer a su cargo. Esas casi 900 personas iban a pasar a ser funcionarios públicos con los mismos derechos que los demás presupuestados de la empresa. Es una resolución del 7 de mayo que se viralizó y que tenía como fecha de vigencia el 1 de mayo, pero se venía negociando desde la administración anterior. Según supo Subrayado, la razón de la renuncia de Delgado no se vincula con este hecho. Delgado asumió en Antel en junio de 2015, fue durante la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Y algunos medios dan como un hecho que va a pasar al directorio de la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones, la URSEC, que hoy preside Mercedes Aramendía. Hay otros medios que informan que todavía no es un hecho. En otro orden, Uruguay ya definió empezar a instrumentar ese sistema de rastreo de contagios de Apple y Google, según informó El País. Esperan que la aplicación pueda ser actualizada a comienzos de la semana próxima y que Uruguay sea uno de los primeros países en implementarlo junto con Dinamarca. Para llegar a esta decisión hubo un trabajo colaborativo entre varias instituciones, entre los que se destacó la AGESIC, la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información, y algunas de sus instituciones como el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Según supo El Observador, participaron de manera informal algunos miembros de algunas facultades de ingeniería del país. Con respecto al funcionamiento, la idea es que el usuario reciba una notificación cuando estuvo cerca de una persona que dio positivo a un test de coronavirus, que se detectará mediante un intercambio de códigos entre los celulares a través de Bluetooth. Esto lo contaba el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, acá en Todo Pasa. El gobierno definió que la distancia para intercambiar ese código será de 5 metros y el tiempo con el que se esté con ese usuario será de 5 minutos. La idea es ver cómo el sistema se adapta a estos parámetros y eventualmente podrían modificarse más adelante. El sistema no usará sistema de georreferenciación, por lo que no hay posibilidad de determinar el lugar por donde estuvo un usuario. Porque aparte esa es la gran pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? ¿Y dónde me lo encontré? ¿Quién era? ¿En qué lugar? ¿Cuánto tiempo charlé con esa persona? No lo vamos a saber. O sea, lo más divertido no lo vamos a ver. El sistema además prevé tener 3 advertencias para las personas. La primera será cuando el usuario ingrese a la aplicación. Allí recibirá una notificación en la que se le preguntará si quiere participar en este método de rastreo. Si dice que sí, empezará a intercambiar códigos numéricos con otros usuarios. La segunda advertencia es para quienes hayan dado positivo del test de diagnóstico de COVID-19. El usuario tiene la posibilidad de emitir esas claves a un servidor de gobierno, con lo que se podrá emitir esa alerta a los usuarios con los que estuvo en contacto en la última semana. Estaba pensando, ¿no? Que esto va a generar mucha especulación, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué te estás imaginando? No, claro, que al no tener la georreferenciación, las personas que se bajen esto y que les salte la chicharra van a empezar a especular todo. ¿Quién es? ¿Quién es el contagiado? ¿Quién es? Hablé con él, no hablé, es una persona que vi, no la vi, ¿entendés? Era el que estaba en la cola delante mío, que estaba atrás. Me crucé en el súper, en la calle, en la parada. Y más, una penca atrás de la otra. La segunda advertencia es para quienes hayan dado positivo, como decíamos, el usuario tiene la posibilidad de emitir las claves a un servidor de gobierno, con lo que se va a poder emitir la alerta a los usuarios con los que estuvo en contacto en la última semana. Y la tercera opción le permite a los usuarios autorizar al gobierno a conocer si recibió una notificación tras estar en contacto con un infectado. Esta información podría ser de mucho valor para los epidemiólogos de forma de detectar vectores de contagio
y aislarlos. O sea, saber si efectivamente recibió ese aviso, ¿no? Claro, no exacto. solo recibirlo, que es como la segunda, sino saber que el gobierno sepa quiénes recibieron y quiénes no. Exacto, quienes recibieron al haber estado cerca. Hasta ahora la aplicación Coronavirus UI ha sido focalizada para las personas que tengan síntomas y hayan dado positivo de COVID-19 y ha sido descargada por 350.000 personas ya. Para que este sistema funcione, los responsables de la APP esperan que sea descargada por el doble de personas, unas 700.000. Pasamos a otro tema. Los integrantes del Grupo Centro acordaron con la Intendencia de Montevideo facilitar que el último sábado de mayo, 18 de julio, pueda ser peatonal para convertirla en un paseo y también así incentivar a la gente a realizar compras. Así lo explicó el director de Movilidad Urbana de la Intendencia, Pablo Intamuzú. El cambio que va a haber es que no va a haber tránsito, o sea, va a haber disponibilidad de espacio para caminar, para trotar, para andar en bicicleta, lo mismo que vamos a hacer en la Rambla, y los comercios, muchos de ellos van a permanecer abiertos, ¿verdad? Que generalmente los sábados de tarde no funciona el comercio el 18 de julio. Ese va a ser el cambio sustancial de esta primera experiencia. Esto será el 30 de mayo, entonces será entre las 13 y las 17:30 horas, y si esta iniciativa tiene éxito, la Intendencia se propone replicarla en otras zonas comerciales de Montevideo, todo para fomentar la actividad comercial, porque los comerciantes del centro de la capital fueron los más afectados por la crisis sanitaria, o uno de los más afectados por esta crisis que provocó el coronavirus. En el último mes sus ventas bajaron en el entorno de 40%. Federico Celsi, de Grupo Centro, explicó que a pesar de que en la primera semana de reapertura de los comercios del centro las ventas aumentaron, bueno, esta última semana volvieron a caer. Para Celsi, esto se debe a que la confianza de la gente está lesionada. La realidad es que acá en el centro de Montevideo, si bien en la primera semana que se abrió las grandes cadenas, la venta fue relativamente buena. Buena es entre un 50 y un 60%, pero creo que impactado por la incidencia del Día de la Madre, que en el mundo fue el Día de la Madre el 11 de mayo, y eso llevó a que mucha gente regale ese día y se vio una afluencia de público mucho mayor. Ya esta semana cayó, pero lo interesante de esto es que uno ve mucha gente por 18 de julio, mucho. Yo la verdad que no es que diga, ves la gente en la calle, pero lo que insisto es que está lesionada la confianza de la gente, lesionada la confianza de la gente a la hora de entrar a un lugar, que se cumplan las medidas. Inclusive los locales también tienen miedo de cuando entraba. Ahora, ya que tenemos protocolo, cambia la situación, pero que no se sentían cómodos tampoco cuando venía una persona sin tapaboca. La realidad es que estamos por debajo del 50% tranquilamente, pero muchos de nosotros nos sentimos muy contentos, porque al estar abierto es la única manera de empezar a funcionar, empezar a tomarle la temperatura y empezar a que la gente empiece a tomar confianza, algo que eso solo el tiempo lo cura. El Vasco hacía un apunte interesante, ¿no? Que lo que está lesionado también son los bolsillos de la gente. Obviamente no es la misma situación económica y la gente no va a estar comprando porque sí. Bueno, y por otra parte, el intendente Cristian Di Candia informó que el fin de semana que viene, entre las 10 de la mañana y las 18 horas, se va a hacer peatonal el tramo sur de la Rambla de Montevideo. Está entre la calle Ciudadela y Luis Alberto Herrera, y el objetivo es ampliar el espacio público. Esto ya no es comercial, sino que, bueno, Di Candia explicaba que la gente se está encontrando masivamente para que se aglomeren menos, y que se aglomere menos gente. No es la primera vez que se hace. Hace algunos años la Intendencia ya lo implementó y estaba buenísimo, y sobre todo había más espacio para los que querían patinar, ¿no? Que elegían la parte de la calle para patinar. Y bueno, yo recuerdo siempre que esto... ¿Vos conocés Río? Sí. Bueno, Río de Janeiro lo hace desde hace añares esto. Los domingos en Río, la calzada sur de la Rambla, que es una costa parecida a la de Montevideo, sí, digamos, la calzada sur siempre es peatonal, siempre, y sale la gente también a correr, a caminar. No me acuerdo de haberlo visto, igual sí, solo los domingos. La Rambla en la zona de Copacabana, por ejemplo, es muy amplia. Es, ¿no? Muy amplia. Entonces también hay espacio para hacer un montón de cosas. Sí, lo que genera eso, que va a generar acá también, es un problema para los que circulan hacia el este, ¿no? O sea, los autos que vayan hacia el este no agarren la Rambla. Claro. En ese tramo, olvídense. Que es un tramo largo, ¿no? Largo, sí. Desde Ciudad Vieja hasta Positos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay corridas también, no? Cuando están las 10K. Buceo, en realidad, hasta acá.
cuando están las 10K se corta la calzada sur también, ¿no? Sí, bueno, depende del recorrido que se haga. Las carreras no siempre tienen el mismo recorrido, pero es un tramo habitual. Cuando agarran la Rambla se corta esa calzada también, la sur. Todo pasa, cuarta temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. Cuarta temporada. Las columnas en Todo pasa. Tiempo pasa. El tiempo pasa. Todo pasa. 7:47 de la mañana, ya paró de llover en Montevideo, tenemos 18 grados con 4 décimas, 97% de humedad, en realidad bajó la temperatura un poquito en relación a las 7 de la mañana, la máxima va a ser de 19, un poquitito más de lo que tenemos ahora. Está cubierto en toda la zona sur del país, repito, no llueve ahora en Montevideo, pero hubo tormentas desde anoche. Me costó mucho dormir ayer, pero muchísimo, como nunca, y me sentí toda la tormenta, toda. Truenos, relámpagos. Es lindo cuando tenés el sueño pesado y te puedes dormir, digamos, pero cuando estás con problemas para dormirte, como pasó ayer, y claro, te desvela todo el tiempo. Es peor porque ves luces, relámpagos, rayos, todo te desconcentra. Que en realidad, si al otro día te tenés que despertar tarde, está divino, pero como tenía que madrugar, cada vez me quedaba menos tiempo, y no me podía dormir. Te entras a desesperar, es horrible. Pero bueno. Como que vas en cuenta regresiva, me quedan 2 horas. Un horror. 3 horas. Hace años no me pasaba eso. Sí. Vaya a saber uno por qué. Tenemos la jornada cubierta con precipitaciones y tormentas, por más que no llueve ahora en el sur, y de tarde cubierto con precipitaciones, y se alejan las tormentas de la zona metropolitana. En el centro del país hay 18 grados ahora, 96% de humedad, 21 será la máxima, y va a estar todo el día cubierto con precipitaciones y tormentas. En el norte, un panorama similar, precipitaciones y tormentas durante toda la jornada, 20 grados ya tienen ahora, está lloviendo por allá, por Artigas, Salto, Rivera y Tacuarembó, y la temperatura máxima será de 23. De 7 a 10, todo pasa. Más temprano hablábamos de los cambios que ha habido en relación al coronavirus y la información disponible que nos va permitiendo saber más cosas y sacar distintas conclusiones. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dentro de su actualización habitual de información sobre COVID-19, agregó ahora 2 nuevos síntomas de la enfermedad. De acuerdo al sitio oficial de la OMS, los síntomas más habituales siguen siendo los mismos: fiebre, tos seca, cansancio. También se han identificado otros que son menos frecuentes: dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato, erupciones cutáneas, cambios de color en los dedos de las manos o los pies. O sea, te puede dar de todo el coronavirus a esta altura. Mío. Y estos síntomas suelen ser leves y comenzar gradualmente. Algunas de las personas infectadas, dice la OMS, solo presentan síntomas gravísimos. Sin embargo, como les decía, se agregaron 2 síntomas que son poco frecuentes, pero que se agregan a esta lista de lo que puede llegar a generarnos el COVID-19. Y estos son las dificultades para hablar o para moverse. Mirá vos. La esposa de un amigo que vive en España, que se lo agarró, ella y mi amigo, pues digo, están casados, se lo agarró toda la familia, tuvo la pérdida de olfato durante 1 mes y medio. Ya estaba impecable, todos recuperados, todo. Y ahí le quedó eso. Y le empezó, o sea, no les hicieron el test, ¿no? Viste que en España pasaba de que lo tenés, sos joven, no te duele nada grave, quédate en tu casa que se te va a pasar. Ellos estuvieron en esa, estaban impecables todos, y ella seguía con pérdida de olfato, recuperó el olfato 1 mes y medio después. Mira, esto de dificultad para moverse yo he escuchado, ¿no? La gente cuando te dice, me acuerdo del Estido, por ejemplo, no me podía mover, sí. Me cansaba con solo levantarme del sillón. Bordaberry decía lo mismo, que le pesaban las piernas como nunca. Un cansancio extremo que también puede traducirse como dificultad para moverse, y la OMS agrega ahora dificultades para hablar, que es algo que yo no había escuchado hasta ahora, y que uno lo asocia más con una ACV, ¿no? Con otro tipo de cosas, pero bueno, también estar atentos a esto. Y en cuanto al uso de tapabocas, el último documento de la OMS insiste en que actualmente no hay suficientes pruebas, ni a favor ni en contra del uso de mascarillas, dicen ellos, tanto médicas como de otro tipo, para las personas sanas de la comunidad en general. Así que no se la juegan por nada en ese sentido. Y la OMS también informa que diversos estudios demuestran, acá sí hay evidencia, ¿no?, que el virus de COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre
y menos de 24 horas en superficies de cartón. Por eso insisten en lavarse las manos constantemente y evitar, después de tocar cosas, evitar tocarse la boca, la nariz, los ojos y demás. Muy bien. Antes de saludar a Delmi, te quiero recomendar una nota para tus compañeros de Sábado Show que me parece pintoresca. El Canario de León, compañero mío de Telemundo, Mario Daniel de León, justo lo estamos viendo ahora. Estamos viendo en la ¿Vos sabías que él cubre calle y cubre presidencia junto con su hijo, y su hijo lo hace para otro canal? Joaquín. Joaquín, pero está divino. Yo he visto fotos que están en las ruedas de prensa, el hijo atrás del padre. Y en las redes sociales... Uno laburando para el 5 y otro para el 2, es en las insólito. redes sociales el hijo hace referencia al padre todo el tiempo. Es maravilloso eso, ¿no? Me encanta que me lo propongas al aire. Es una linda nota pasado yo. Es una preciosa nota, re pintoresca. ¿Qué haces, Delmi? Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Todo en orden acá. Nada, el panorama afuera, miramos por la ventana y no está nada lindo, pero bueno, acá adentro está precioso. Acá está lindo, sí, aparte tenemos una buena temperatura, sin prender la calefacción porque está agradable de temperatura. Sí, es que no hace frío para nada afuera, está bastante pesado, de hecho. Bueno, muchachos, vengo a contarles que Brasil aprobó el uso de la cloriquina para tratar el COVID-19. Estamos en guerra y peor que ser derrotado es la vergüenza de no haber luchado. Estas dos afirmaciones lanzadas por el presidente Jair Bolsonaro le dieron marco a la luz verde para el uso de la cloriquina en pacientes de COVID-19, tanto con síntomas leves como para los que están en situaciones graves. La habilitación de Bolsonaro a este medicamento, que ha causado polémica en la comunidad científica y que es defendido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Brasil cuando está pasando por el peor momento de la pandemia, con cerca de 19.000 personas fallecidas y casi 292.000 personas infectadas, convirtiéndose en el tercer país con más casos en el mundo. Orientado por Bolsonaro, el Ministerio de Salud brasileño publicó ayer miércoles un nuevo protocolo sobre el tratamiento de los pacientes con coronavirus, en el cual extiende el uso de la cloriquina e hidrocloroquina. Es cloroquina. La cloroquina, y hidrocloroquina en casos leves, pese a que la eficacia de estos productos aún no ha sido demostrada en la lucha contra el virus. Los pacientes tendrán que firmar una renuncia reconociendo los posibles efectos secundarios causados por este medicamento. En este momento estamos garantizando a los brasileños el acceso a toda esta medicación que es segura, a pesar de los efectos colaterales, afirmó un técnico del Ministerio de Salud en rueda de prensa ayer. O sea, los pacientes se pueden negar a recibirla. Exactamente. ¿Y los médicos se pueden negar a administrarla? Bueno, eso no está tan claro, o sea, no lo sé o no está claro en el protocolo, en este nuevo protocolo. Lo que sí es que las personas tienen que firmar, digamos, que están de acuerdo a recibir los efectos colaterales de esta medicación. El nuevo protocolo publicado ayer se publicó un día después de importantes asociaciones médicas desaconsejaran el uso de este producto y sus derivados, al considerar que las evidencias sobre su eficacia para tratar el COVID-19 son débiles y que además pueden tener graves efectos colaterales, como por ejemplo producir arritmias cardíacas. Pese a estas recomendaciones, Bolsonaro recalcó ayer miércoles que la situación de guerra que vive Brasil justifica la decisión de su gobierno a autorizar el uso de este medicamento. La obsesión de Bolsonaro por este medicamento precipitó la caída de 2 ministros de salud en menos de un mes. Primero Luis Enrique Mandetta y luego Nelson Teich. Ahora el ministro que está a cargo es el general Eduardo Pazuello, un militar con un sólido currículum, pero sin experiencia en el área de salud, y que ayer miércoles firmó este nuevo protocolo. Cosa de que no se revele nadie más, ¿no? O sea, un militar que responda bien a la cadena de mando y chao, otra cosa. Y otra cosa. Y bueno, pero nunca se sabe qué puede pasar tampoco, ¿no? Claro, se le puede calentar también en cualquier momento. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pese a que es un nombramiento, igual el nombramiento de este último jerarca es temporal, Bolsonaro de todas maneras reconoció que podría quedarse por mucho tiempo en el cargo. Y bueno, y más allá de promover el uso de la cloroquina, el gobierno brasileño espera para el próximo mes de julio el pico de la pandemia. Ya está bastante grave, o sea, es el tercer país con más casos, y esperan el pico para julio, así que bueno, vamos a ver qué sucede.
Pero también hay más novedades de Brasil. Sí, porque otra jerarca que se fue es Regina Duarte, la afamada actriz brasileña de la Globo, figura de telenovelas desde hace 4 décadas aproximadamente, porque es una estrella desde los 80, Regina Duarte, anunció que deja la Secretaría de Cultura de Brasil apenas 2 meses después de haber asumido el cargo y en medio de tensiones con el presidente Jair Messias Bolsonaro. Duarte es la 4ª funcionaria de alto rango que deja el gobierno brasileño en las últimas semanas, ya lo contaba Delmira recién. Habían renunciado el ministro de Justicia, Sergio Moro, y los 2 ministros de Salud seguidos en plena pandemia, ¿no? El anuncio de la partida de Duarte fue realizado por los 2 juntos, ¿no? Lo que quisieron hacer Bolsonaro y Duarte fue desmentir que estaban peleados y por eso grabaron un video en el que sonreían los 2 y charlaban y anunciaban la dimisión de Regina Duarte. Lo subieron a redes sociales y bueno, esto fue tras algunas semanas de reportes de la prensa brasileña que anticipaban la salida de esta actriz que tiene 73 años, que puso fin a un contrato de décadas con TV Globo para asumir este puesto. Recordemos que Regina Duarte asume esto por el desafío de hacer política, porque lo que menos precisa es plata, ¿no? La figura de la Globo en Brasil comprometerse con la causa. Son millonarios, están al nivel, o sea, en América son de avión privado, digamos, ¿no? Viajan en su avión, o sea, desde los 80 es una de las grandes figuras de la Globo, o sea que dejó eso para asumir este desafío y solo duró 2 meses en el cargo. En el video, era conocida como la novia de Brasil. Claro, fue la famosa, la reina de la chatarra, entre otras cosas, ¿no? Creo que Selva de Cemento, Malú Mujer, recuerdo algunas que se miraban en casa. ¿Ustedes? No, en mi casa no se miraba mucha novela brasilera, pero mi madre sí, muchas. En mi casa tampoco se miraba demasiado, alguna vez sí. Y era no un hit igual, ¿no? Me acuerdo de ella, sí, de ella en pantalla me acuerdo. Sí, claro. No de los nombres de las novelas. No. En ese video filmado frente a la residencia presidencial en Brasilia, Regina Duarte afirmó que extraña a su familia y que por eso aceptó la invitación de Bolsonaro para dirigir ahora la Cinemateca de San Pablo, subordinada a la Secretaría de Cultura. Você quer ajudar o Brasil? Sim. E o que eu mais quero é o seu bem pelo seu passado, por aquilo que se representa para todos nós. Ir para a Cinemateca, do lado do teu apartamento, ali em São Paulo, você vai ser feliz e produzir muito mais. Eu fico muito feliz com isso. Chateado porque você se afasta um pouco do convívio nosso em Brasília, mas, o que é difícil para você também. A família está querendo a minha proximidade, eu estou sentindo muita falta dos meus netos, dos meus filhos, a minha família, que é uma coisa a qual eu sempre fui muito ligada. Então, é um presente duplo, é a Cinemateca e é também eu estar próxima da minha família, que é uma coisa que eu estou desejando muito. Você vai ter um compromisso comigo. Toda vez que for a São Paulo, você me acompanha. Obrigado, pessoal. Deus acima de todos. Valeu. Sí, obrigada. Regina estaba deseando mucho estar cerca de su familia, por eso se va para San Pablo y Jair le dice, bueno, rompehuevo, ¿querés estar cerca de tu familia? Anda a la Cinemateca que va a estar cerca de tu casa. Sí. De tu casa. A pesar de este mensaje, que parecía muy amistoso, la prensa de Brasil afirma que Duarte, pese a definirse como conservadora y a declarar su apoyo incondicional a Bolsonaro, no colmó las expectativas de la llamada ala ideológica del gobierno, que lleva adelante una cruzada contra las ideas de izquierda en ámbitos como la cultura, la diplomacia y los derechos humanos. Y en su breve gestión, Duarte tampoco logró reconciliar al gobierno con la clase artística, que denuncia un vacío de políticas dirigidas al sector. Vamos a Bolivia, porque allí la policía arrestó ayer al ministro de Salud, a Marcelo Navajas. Esto es parte de las investigaciones por una compra sobrevalorada de 179 ventiladores de manufactura española para pacientes con COVID-19. El ministro de Salud, entonces boliviano, está arrestado. Se encuentra en calidad de aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la ciudad de La Paz. Esto informaba el comandante de la unidad, coronel Iván Rojas, un día después de que la presidenta boliviana, Yanina Áñez, ordenara investigar la cuestionada compra, ¿no?, por posible corrupción que ya se vislumbraba. Hay otros 2 funcionarios sanitarios que están detenidos por la policía. Debido a que la compra de los 179 ventiladores por casi $5 millones se hizo con financiamiento del BID, hay 2 empleados también del organismo internacional que han sido convocados a declarar. Bolivia adquirió estos equipos españoles a un precio unitario de $27.683, pero después se supo que la empresa los ofrece por entre 9.500 euros, ¿no? Entre 9.500 y 11.000 euros, lo cual corresponde a unos 10.000
$312 y $11.941, ¿no? Así que estaría muy sobrevaluado el precio por el cual lo consiguió Bolivia. Este escándalo empezó el fin de semana pasado con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos que denunciaban que las máquinas no eran ni siquiera adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos, y después ahí fue que surgieron los informes de que encima se había pagado un sobreprecio. Así que ahora el ministro boliviano de Salud está arrestado y hay que ver cómo sigue esta historia. Todo pasa, el periodístico de Océano.